capítulo 5, gloria al Señor, aleluya. Se leyó temprano, simplemente que yo traía planeado del versículo 11 en adelante. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Jesús. Dios es grande y maravilloso, gloria al Señor, aleluya. Aleluya, bendito sea su nombre. Bendito Dios, te adoramos, Cristo de la gloria, aleluya. Gracias, Dios amado. Bendito sea su nombre. Efesios capítulo 5, del versículo 11 en adelante, vamos a estar contemplando, gloria al Señor, aleluya, la palabra del Señor en esta mañana todavía, gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Ya se llegaron las 11:30, ¿va? Gloria a Jesús. Bendito Dios, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a estar contemplando hasta el versículo 21, del 11 al 21, gloria a Jesús. Aleluya, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bendito el Señor, aleluya. Damos gracias al Señor, aleluya, por su palabra, Padre, que estás en gloria. En esta hora, Señor amado, venimos delante de tu presencia, Dios eterno, dándote gracias, Dios amado, porque tú has sido bueno, tú has sido grande, tú has sido maravilloso, Señor, aleluya. Y hasta aquí, Señor amado, no nos has desamparado, Dios eterno, aleluya. Sabemos, Señor, aleluya, que tú estás, Señor, al cuidado, al control de nuestra vida, Dios eterno. Por lo tanto, Señor amado, en esta hora, Dios amado, yo me pongo en tu presencia, Señor, para que seas tú, Señor, aleluya, hablando, para que seas tú leyendo, Dios mío, la palabra que tú tienes, aleluya, Dios eterno, aleluya, en tu propósito traer para cada una de nuestras vidas en esta tarde, Dios amado, Padre de la gloria, te adoramos, Señor, y te exaltamos, aleluya, en esta hora, te damos a ti, Señor, la alabanza y la gloria, y en esta hora, Dios mío, me pongo en tus manos, Señor, como instrumento tuyo. Permite, Señor amado, que esta palabra, aleluya, nos ilumine, nos guíe, Señor amado, aleluya, despierte un sentido de espíritu en nuestra vida, Señor, aleluya. Oh Dios eterno, gracias te damos por tu bendición, Señor amado. Gracias por cada vida en este lugar, Dios mío, y permite que tu palabra obre y sea glorificada a través, Señor amado, de cada uno de tus hijos, Dios de la gloria. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos todo. Amén y amén, aleluya. Bendito el Señor. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos, gloria a Jesús, aleluya. Damos gracias a Dios por lo bueno, maravilloso que Él sigue siendo, gloria al Señor, aleluya. Y en esta tarde, gloria al Señor, quisiera hablar, aleluya, sobre algunas normas que el creyente no puede pasar por alto, gloria a Jesús, aleluya. Sabemos, hermanos, que como cristianos, como hijos de Dios, gloria al Señor, el Señor nos ha traído, gloria a Jesús, amén, aleluya. Nos ha sacado del mundo de pecado. Usted puede ver, temprano comenzamos leyendo, hermanos, en este capítulo, el cual habla, hermanos, de la separación que debe de haber, gloria al Señor, aleluya, aleluya. El Hijo de Dios, gloria a Jesús, que ha sido apartado, gloria al Señor. Y bueno, yo no sabía que mi esposa iba a leer allí, pero ya Dios lo tenía planeado. Aleluya. Todo el capítulo, gloria al Señor, gloria a aleluya. Jesús. Y
Y debido a esto, hermanos, vemos que Dios está tratando con nosotros a través de la palabra, gloria a Jesús. Dios tiene, hermanos, siempre el propósito de Dios, dice bien, ha sido sacarnos de allá donde estábamos, Gloria a Jesús. limpiarnos, gloria al Señor, y ponernos como ejemplos para otros, gloria Sí, al amén, Señor. aleluya. Por eso es que la palabra, hermanos, siempre es tan importante que nosotros nos mantengamos alimentados de esta palabra, cimentados en ella, porque Aleluya. de esa manera, hermanos, es como nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Gloria al Aleluya. Señor, aleluya. De otra manera, hermanos, vamos a vivir una vida quizás solamente religiosa. Sí, Y amén. Dios no quiere religión en nosotros, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Dios quiere que nosotros sepamos, hermanos, las normas que el creyente no puede pasar por alto, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Hay normas de conducta cristiana que Dios ha establecido para el bien del creyente y para la protección del testimonio de la iglesia. Fíjese Gloria a bien, Jesús. fíjese bien, para el bien de cada uno de nosotros como creyentes y para el bien y el testimonio de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Aleluya. Porque como hijos de Dios, hermanos, que nos llamamos, fíjese bien, somos representantes de Cristo en esta tierra. Amén. Aleluya. Somos nosotros, la iglesia de Cristo, hermanos, los que representamos a Cristo. Gloria a Y el Jesús. Señor, nadie más puede venir y decir, no, pues yo soy representante, nada más que un verdadero cristiano. Amén. Un Aleluya. verdadero hijo de Dios, hermano, se convierte automáticamente en un representante de Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y es por eso que, ¿cómo es que nosotros vamos a representar a Jesús? Dice bien. Al menos que nosotros no vivamos una vida enteramente consagrada al Señor, dice bien, los constantes ataques del enemigo, la presión del mundo y de la carne podrán arruinar la vida espiritual. Aleluya. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que por muy cristianos consagrados que seamos, por muy buscadores de Dios que seamos, hermanos, el ataque del enemigo siempre va a estar ahí. Sí, amén. El ataque de la carne siempre va a estar ahí. Así Gloria al es. Señor, aleluya. Y el mismo diablo, que la palabra del Señor dice que como león rugiente anda, hermanos, detrás de nosotros buscando a quien devorar. Tenemos que reconocer, hermanos, que siempre va a estar ahí también. Amén. Aleluya. Como decía, hermano Jimmy hace unos días, si no hubiera esa lucha, hermano, pues entonces todo sería fácil, ¿va? Amén. Pero lo bueno cuesta. Así es. Lo Aleluya. bueno cuesta, y recuerda, hermanos, que Cristo ha prometido, gloria al Señor, algo bueno Gloria a para Jesús, cada uno de aleluya. nosotros. No solamente en esta vida, fíjense, cuando nosotros venimos al Señor y comenzamos a vivir una vida apartada del mal, hermano, apartada de los problemas en los que uno andaba antes, que pleitos y cuánta cosa. Mire, todo eso es un beneficio para nuestra vida humana aquí en esta tierra, gloria al Señor. Amén. Aparte de eso, si le somos fieles hasta el final, Cristo tiene una promesa, hermano, Sí, aleluya. para cada uno de nosotros. Dice que Él no se fue para olvidarse de nosotros, sino que dice que fue a preparar lugar Sí, amén. para que donde Él está, también nosotros estemos. Aleluya. Gloria al Señor, Gloria a Dios. aleluya. Pero ¿qué sucede? Para llegar al cumplimiento de esa promesa, hermano, Cristo ha establecido normas a través de la palabra. Gloria a Jesús. Cristo ha establecido, hermano, cómo es que nosotros debemos de caminar. Por eso, estas normas que Cristo ha establecido en esta palabra, hermano, si queremos ser partícipes de las bendiciones que Cristo tiene preparadas para cada uno de nosotros, tenemos que Gloria al apegarnos Señor. a ella. Sí, amén, gloria al aleluya. Señor. Tenemos que buscar de ella, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Y dice, es algo, hermanos, tan importante, gloria al Señor, que cada uno de nosotros tenemos que comprender, gloria a Jesús, aleluya. Dice como el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, gloria a Jesús. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Cuando la Biblia exhorta, fíjense bien, a no hacer lo malo, dice la impresión de que está colocando un muro entre el bien y el mal. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios y les dice, ustedes no tienen por qué participar en este tipo de obras, hermano, es como que esté colocando una muralla. Sí, amén. Aquí está el bien y aquí está el mal. Amén. Gloria al Señor. Y cuando
cuando el apóstol Pablo hace eso, hermano, está dando a entender, gloria al Señor, aleluya, de que o bien estamos en el lado del bien o estamos en el lado del mal. Así, amén. Porque no es un hilo, no es que ha puesto en el que usted puede decir, ok, pues ahorita me brinco para acá y ahorita me brinco para el mal. Está colocando una muralla, gloria al Señor, en la cual el cristiano debe de permanecer, hermano, en el lado del bien. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios. Entonces, hermano, de esta manera, Cristo establece, gloria al Señor, la vida del cristiano, gloria al Señor. Gloria a Jesucristo, aleluya. Bendito Dios. Fíjese, nos recuerda lo que Abraham le dijo al rico que solicitaba la ayuda de Lázaro. Yo sé que muchos de ustedes conocen ese pasaje, ¿va? Sí, amén. En la ocasión en que aquel rico muere y Lázaro también muere. Gloria al Señor. Ahí Cristo está representando, hermanos, la eficacia, la realidad de que solamente hay dos lugares, fíjese bien, aleluya, donde el ser humano va después de la muerte. Sí, amén. Y está dando a conocer, hermanos, que no hay ninguna esperanza después de ahí. Está dejando por sentado, gloria al Señor, aleluya, de que la única oportunidad y esperanza que el ser humano tiene, hermanos, hoy en día, de decidir cuál va a ser su final después de la muerte, es hoy en vida. Gloria amén, gloria a Jesús. Cristo establece en ese pasaje, hermanos, que pone el ejemplo de cómo vivía aquel rico, hacía banquetes, celebraba, y hermanos, y era un movimiento aquello que no paraba, gloria al Señor, se dio gusto el hombre. Sí. Pero también presenta a un personaje, hermano, pobre, enfermo, lleno de llagas, gloria a Jesús, aleluya, que dice que se sentaba allí en el piso, esperando que cayeran migajas de la mesa del rico. Y quizás lo miraban y decían, quizás por lástima, a lo mejor le tenían lástima y no lo sacaban, pero lo dejaban, hermanos, que comiera de lo que caía de la mesa, gloria al Señor. Pero llegó el día en que los dos murieron. Y dice la Biblia que Lázaro fue al seno de Abraham, gloria al Señor, aleluya. Hermanos, déjeme decirle que el cristiano verdadero, el cristiano que se apega a las normas de las que estamos hablando en esta mañana, gloria al Señor, ese cristiano, hermano, va a un lugar, gloria a Jesús, donde hay descanso. Gloria a Jesús. Dice, de hoy en día la gente tiene el decir nada más, cuando alguien muere dicen, pasó a mejor vida, dice. Paz descanse. Va a descansar, dice. Y hasta le ponen allí que en paz descanse. Sí. Pero lamentablemente la Biblia no dice eso, gloria al Señor. Sí, amén, aleluya. Y quizás hace como unos 2 años, creo, o no sé si más, que llevamos un grupo de jóvenes a ver, hermanos, un ejemplo de era un show en vivo, cómo es, hermanos, la situación después de la muerte. Gloria a Jesús. Y en ese show, hermanos, participaban, yo creo que quizás como unas 100 personas, ¿va? Si no me equivoco, participaba un montón de gente, hermanos, y ponían las llamas en vivo, ponían, hermanos, la situación en la que todas estas personas se encuentran después de que mueren. Y pasaban allí a todos los famosos, ¿sabes? Pasaban a Michael Jackson, pasaban, hermanos, a todos los que tuvieron grandes mansiones en este mundo, hermanos, lamentándose. Se oyen unos alaridos, pero espantosos en ese lugar. Sí, gloria al Señor. Y bueno, hermano, era tan triste. Y también se miraban allí personajes que habían sido cristianos, ¿sabes? Supuestamente. Sí, amén. ¿Cómo iban a parar a ese lugar? Gloria al Señor. Y luego llegaban los que nunca habían sido cristianos, que lo conocieron, y decían, pero ¿cómo que tú estás aquí también? Si tú también predicabas. Y cosas así por el estilo, hermano. Las sorpresas que la Biblia habla y que se van a dar en aquel día, gloria al Señor. Aleluya. Cristo dijo en aquel día, muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, en tu nombre prediqué. Señor, en tu nombre hice milagros. Señor, en tu nombre hice esto, hice lo otro. Gloria al Señor, aleluya.
Y dice la palabra que él le dirá, no los conozco. Amén, Dice aleluya. bien. Por eso, hermano, es bien importante, gloria al Señor, aleluya, que cada uno de nosotros, hermanos, tomemos en cuenta lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, gloria a Jesús, aleluya. Por eso, cuando aquel rico llega, hermanos, al lugar de tormento, donde dice que aquel fuego, hermanos, lo tenía sofocado, aquel hombre gritaba, Amén. y tuvo la oportunidad de ver, hermano, hacia el otro lado, pero dice la Biblia que allí habla de una cima, como quien dice un abismo, gloria al Señor, donde ni los que estaban en el lado donde estaba el rico podían cruzar para el otro lado, ni los que estaban allá podían cruzar al otro, gloria al Señor. Amén, aleluya. Y aquel hombre dice que pudo ver a Lázaro, que estaba allá en un lugar tranquilo, quizás en una sombrita, en una hamaca. Aleluya. Porque ese es el descanso de la vida del cristiano, hermano, cuando muere y le ha sido fiel a Dios. Eso es lo que la Biblia promete, gloria al Señor. Amén, aleluya. Y dice que lo miraba y le dijo a Abraham, Padre, Abraham, permite que Lázaro, yo lo conozco, que aunque sea venga y moje con su dedo la punta de mi lengua, que estoy ardiendo aquí en estas llamas. Sí, amén. Dice bien. Y Abraham le dijo, mira, yo sé que tú tuviste muchos bienes en la tierra, te divertiste mucho, pero tú también lo conoces, cómo sufrió allá. Sí, Por lo tanto, le dijo, ahora es consolado. aleluya. Y tú, le dijo, eres atormentado. Y hay un problema bien grande, le dijo, que aunque tú lo conozcas, le dijo, pero el problema es que de aquí donde nosotros estamos hay una cima que ni nadie puede pasar de aquí para allá, le dijo, ni de donde ustedes están, nadie puede pasar hacia este lado. Sí, amén, así es. Dice bien. Y así es comparada, hermano, la división que el apóstol Pablo está poniendo a los efesios, gloria al Señor, entre la vida, el camino entre el bien y el mal. Amén. O estamos en el bien, en el lado del bien, o estamos en el lado del mal, gloria al Señor. Aleluya. Y es por eso, hermanos, que con esta perspectiva, fíjense bien, ven los actores bíblicos los terrenos del bien y el mal. Se puede ilustrar con el paso del Mar Rojo por los israelitas que salieron de Egipto. Otro gran ejemplo, hermanos, que la Biblia nos presenta. Fíjense bien, cuando Dios, el Padre, gloria al Señor, saca al pueblo de Israel de Egipto, fíjense bien, lo lleva al Mar Rojo. Y ahí dice que aquella gente, hermanos, comenzaron afligidos porque dijeron, aquí sí topamos con el mar y atrás viene el ejército Amén. de Faraón, los egipcios vienen detrás de nosotros y aquí sí vamos a perecer. Y ya quejándose porque, hermanos, lo quejoso eso lo sacaron de allí y nunca se les quitó. Ujú. Y ya puestos a la orilla del mar, hermanos, dice que Moisés clamó a Jehová. Aleluya. Y Jehová Dios todavía le dijo, ¿y por qué clamas? Le dijo. ¿Qué tienes en tu mano? Gloria al Señor, aleluya. Muchas veces, hermano, Dios sabe lo que tenemos en nuestras manos y nos va a decir, usa lo que tienes, gloria a Jesús. Aleluya. Y Moisés, en aquella posición, gloria al Señor, aleluya, dice que Jehová Dios le dijo, tiende tu vara sobre las aguas. Gloria a Jesús. Y cuando Moisés hace lo que Dios le estaba ordenando, hermano, aquellas aguas se abrieron. Gloria a Gloria a Jesús, Dios, aleluya. aleluya. Se abrieron y el pueblo, y dile al pueblo que marche, gloria al Señor. Y aquel pueblo comenzó a marchar y comenzó a caminar, gloria al Señor, por lo seco. Y dice que aquellas paredes de agua a los lados, gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Y de esa manera, hermanos, cruzaron. Y los egipcios, cuando vieron aquello abierto, dijeron, pues ahí vamos nosotros también. Ajá. Sí, Pero amén. ¿qué pasó? Inmediatamente que el último israelita pone pie en seco al otro lado, hermanos, aquellas aguas se cerraron, gloria al Sí, Señor, amén, aleluya. ¿Y sabe qué es lo que está estableciendo Dios a través de esto? El apóstol Pablo en el capítulo 10 a los Corintios habla, hermanos, acerca del bautismo, gloria a Jesús. Y él dice, porque también nuestros padres fueron bautizados. Amén. Y trae el ejemplo del cruce del Mar Rojo, donde, hermano, ese cruce estaba, hermano, separando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto hacia una tierra prometida, gloria a Jesús. Amén, aleluya.
Y de esa manera, hermanos, el pueblo comenzó, gloria al Señor, comenzaron a caminar, pero sabe lo grande y maravilloso que Dios hizo allí. A pesar de que los hizo pasar por tierra seca, cerró el mar de nuevo. Gloria a Jesús. Para que no volvieran más, gloria al Señor, aleluya. Amén, aleluya. De esa manera, hermano, simboliza la palabra del Señor el bautismo. Cuando la persona es bautizada, gloria al Señor, aleluya, está, hermanos, dejando atrás el mundo. Está Amén. Sepultando el pasado, está sepultando el pecado del pasado, gloria al Señor, Amén, aleluya. aleluya. Por lo tanto, con el bautismo, hermanos, está sellando que usted no puede volver atrás. Amén, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. De que van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir momentos difíciles, hermano. Eso lo tenemos que esperar, gloria al Señor, aleluya. Pero acuérdese que desde el momento en que Dios te saca, ya no estás solo, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Desde el momento en que Jehová Dios le dio la orden a Moisés, hermano, incluso antes de salir, Dios movió su mano de poder en Egipto, gloria al Señor. Aleluya. A través de las plagas, a través de muchas cosas que Dios hizo, a través de Moisés, gloria al Señor, aleluya. Dios movió su mano de poder. Y por lo tanto esa promesa viva de que Él está con nosotros, hermano, sigue vigente, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Desde el momento en que Dios nos llama, hermanos, como les dije, la lucha de la carne, la lucha, hermanos, de las tentaciones, la lucha del mismo diablo siempre va a estar allí. Amén, así es. Pero ya no estamos solos, gloria a Jesús. Aleluya. Cristo está con nosotros. Gloria a Bendito, Jesús. Bendito el Señor. Por lo tanto, hermanos, Dios tiene ese propósito para cada uno de nosotros en nuestra vida. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Bendito Dios. Dios es un Dios todopoderoso y es por eso, hermanos, que para que nosotros, mire, obtengamos los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas, Él ha establecido estas normas, gloria al Señor. Como dice el versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Por qué dice? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, dice bien, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Qué está hablando aquí la palabra, hermano? Está dándonos a entender, gloria al Señor, aleluya, que cuando venimos al Señor, gloria a Jesús, dice bien, es ahí cuando el entendimiento espiritual llega a nuestras vidas y nos damos cuenta, gloria al Señor, aleluya, en qué le estábamos fallando al Señor. Amén. Todo lo que hacíamos, cuando venimos al Señor y comenzamos a conocer de su palabra, hermano, su palabra nos ilumina y usted dice, en realidad que yo era un mentiroso, en realidad que yo era un ladrón, en realidad que yo era esto, era el otro. Pero qué hermoso, hermano, la palabra del Señor, cómo nos consuela el apóstol Pablo cuando nos dice, y esto erais en otro tiempo. Aleluya. Eso era lo que éramos, está hablando del pasado, gloria al Señor, aleluya. Pero hermano, y nos pone allí que ahora Cristo nos ha rescatado. Gloria a Jesús. Cristo nos ha limpiado, Cristo, hermano, nos ha rescatado nuestras vidas de toda esa vana manera de vivir, gloria al Señor. Aleluya. Pero también qué duro es, hermano, gloria al Señor, aleluya, cuando hemos entrado al camino, supuestamente que hemos entrado al camino del Señor, y todavía se encuentran muchas de estas cosas en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Todavía se encuentra, hermano, mucha mentira, todavía se encuentra robos, todavía se encuentra cuánta cosa dentro de la iglesia, gloria al Señor. Sí, amén. Y usted dirá, pero ¿qué va a hacer Dios con eso? Mire, Dios es tan misericordioso que nos da tiempo, gloria al Señor. Nos da tiempo, hermanos, para que sigamos congregándonos, sigamos escuchando palabras, sigamos, hermanos, y que a través de la palabra que escuchemos, cada uno de nosotros digamos, oh, wow, esa palabra era para mí, porque me di cuenta que todavía me falta, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y es por eso que en el caminar del cristiano, hermano, Dios le permite a mucha gente 5, 10, 15, 20, 25 años y lamentablemente, hermano, muchas veces llegamos a los 20, a los 25 y todavía nos damos cuenta que nos falta demasiado. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pero Dios está tratando con nosotros, gloria al Señor, aleluya. Y es necesario, hermano, que cada uno de nosotros pongamos la parte que a nosotros nos toca, gloria al Señor, aleluya. Y le digamos, Señor, aquí estoy, gloria a Jesús, Aleluya. aleluya.
Bendito Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dice bien, el estilo de vida que se describe en el pasaje que hemos leído, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Lo produce el Espíritu Santo. Amén. O sea, lo que hemos leído aquí, hermanos, solamente lo puede producir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es por eso que siempre estamos, hermanos, hablando de la importancia de lo necesario que es buscar la llenura del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Pero para que esto suceda, el creyente debe aportar su deseo de vivir la vida cristiana en su plenitud. Aleluya. O sea, esto depende de nosotros. Sí, amén. Gloria al Señor. Mire, Dios es poderoso para hacerlo cambiar a usted. Gloria al Señor. Dios lo puede hacer cambiar a usted. Sí, amén. Pero hermano, Dios en ningún momento quiere obligarte a agarrarte y decirte, mira, así vas a vivir. Aleluya. Tiene que haber un deseo dentro de nosotros. Sí, amén. Tiene que haber un sentir dentro de nosotros, hermano. Desde el momento que decidimos seguir a Cristo, tiene que haber un deseo en nosotros. Gloria al Señor. Jesús. Y Aleluya. eso es lo que está haciendo falta. La iglesia, hermanos, hoy en día está sin deseo de agradar a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Hoy en día tuvimos que cambiar el programa, hermanos. En la mañana no tuvimos clase, nos pusimos a orar porque, hermanos, los mismos 3 de siempre en la mañana, gloria al Señor. Pero esa es la manera como la iglesia quiere demostrarle al Señor, gloria a Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Comenzamos a las 11 el culto, ya el devocional ya pasó, estamos en la predicación, gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Mire, los hermanos que participan, no hay nadie, no hay a quien poner dirigir, no hay a quien darle especial. ¿Por qué? Porque no hay deseo, gloria al Señor. Sí, amén. Aleluya. Yo doy el programa, en la semana todo el mundo me llama, no puedo. Lamentablemente esa es la situación en la que está la iglesia y no podemos continuar de esa manera, gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Algo típico de las amonestaciones de este bloque bíblico es que consisten en el abandono de todo lo que sea desagradable a Dios y en la práctica de todo lo que le es agradable. Dice bien, abandonar todo aquello que desagrada a Dios y practicar todo lo que a Dios le agrada. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Ahí dice, bendito Dios, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque a la luz es lo que manifiesta todo. Aleluya. Por lo cual dice bien, aquí viene, hermanos, una advertencia: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria a Jesús. Dios está hablando, hermanos. Cualquiera dirá, este es un mensaje para el que no ha conocido. Este es un mensaje para los que ya estamos dentro de la iglesia. Sí, amén. Para los que hoy en día, hermanos, el enemigo nos ha dormido, gloria al Señor, aleluya, y pensamos que de esa manera vamos a llegar al cielo, gloria al Señor. No. Bendito Dios, aleluya. Porque lo bueno no puede manifestarse en el creyente si previamente no se ha despojado de lo malo. O sea, las dos cosas no pueden estar juntas. Amén. Gloria al Señor. Lo bueno y lo malo no pueden coexistir en el creyente, como no se puede mezclar el aceite con el agua. ¿Ya ha intentado usted en alguna ocasión mezclar aceite con agua? Sí, amén. Y aunque lo bata, a nomás que usted lo deja quieto, el aceite se pone en un lado y el agua en el otro. Sí, amén. Y de esa manera, hermanos, la Biblia especifica la vida del cristiano. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. No se puede, fíjese bien, lo bueno no se puede manifestarse en el creyente si previamente no se ha despojado de lo malo. Lo bueno y lo malo no pueden coexistir en el creyente, como no se puede mezclar el agua con el aceite. Es ley de la vida espiritual que el bien desplaza al mal y viceversa. Sí, amén. Aleluya. El bien desplaza al mal o el mal desplaza al bien. Sí, amén. Gloria a Jesús, aleluya. El hombre nuevo no puede vivir con el viejo, ni con aquel. Cuando en la primavera, fíjese bien, empiezan a surgir los nuevos brotes de los árboles. Usted sabe que hay árboles que
debido a lo fuerte de la hoja, no lo alcanzan a botar en el otoño, en el frío, oye el Señor, pero cuando viene la nueva, la savia que trae el palo para dar la nueva hoja, hace que la hoja vieja se caiga. Sí, amén. Porque ahí viene la nueva, gloria al Señor. Jesús. Entonces, lo viejo y lo nuevo no pueden estar. Esa hoja vieja no se puede quedar allí porque el árbol ya tiene que dar nuevas. Amén. Y de esa manera, hermano, el cristiano también. Gloria a El Jesús. creyente debe recordar que la presión del mundo, la presión del diablo y de la carne, en la cual todavía vive, son tan fuertes que a menos que viva una vida enteramente consagrada al Señor, recibirá constantes ataques de estos tres enemigos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. El cristiano, como le dije hace un momento, tenemos que estar conscientes de esto, hermanos. Que de la única manera que podemos vencer estos ataques, de la única manera que podemos vencer, hermanos, la lucha que constantemente tenemos con el enemigo, es con una vida consagrada a Dios. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Él, hermano, Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Gloria al Señor, Gloria a aleluya. Jesús. Dios en ningún momento nos va a desamparar, gloria al Señor, aleluya. Si Él, fíjese bien, Él ha prometido estar con nosotros. Pero ese versículo siempre lo traemos en mente y lo sabemos, gloria al Señor, y decimos, Señor, yo sé que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿y el anterior qué? Cuando Cristo dio la encomienda, dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas, dijo, ¿ah? Amén. O sea que hay una serie, hermanos, de reglas, y es por eso que en el tema de hoy, normas que la iglesia no puede descuidar. Gloria al Señor, Gloria a aleluya. Todas esas cosas, hermanos, que Dios ha encomendado en su palabra, esos son parte de las cosas que Cristo dijo que se nos enseñaran. Sí, amén. Enseñándoles, dijo, que guarden todas las cosas, y enseguida que está el versículo, ¿va? Y dijo, y si guardan todas las cosas, pues he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Gloria a Pero Jesús. si no, no. Lamentablemente es así, gloria al Señor. Aleluya. A mucha gente le gusta los versículos bonitos, como el Salmo 91, ¿va? Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, ay, qué bonito esto. Sí, amén. Y hasta lo compran, o si no, hasta se lo cortan a la Biblia para cargarlo en la cartera. Pero en realidad, hermanos, para habitar bajo el abrigo del Altísimo, para morar bajo la sombra del Omnipotente, hermanos, hay que vivir una vida obediente a Dios. Amén, aleluya. Hay que vivir una vida que agrade a Dios, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Y solamente de esa manera, hermanos, podemos habitar bajo el abrigo del Altísimo. Gloria a Jesús. Jehová es mi pastor y nada me faltará, gloria al Señor, aleluya. Sí, amén. Pero, ¿somos ovejas? ¿O qué somos? Cabros. La oveja sigue al pastor, gloria al Señor, aleluya. Cada uno de nosotros como verdaderos cristianos, hermanos, tenemos que seguir a Cristo. Cristo es el pastor, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. De lo contrario, hermano, por mucho que nos aprendamos ese versículo de memoria o que cantemos la alabanza de Jehová es mi pastor, gloria al Señor, aleluya, hermanos, desgraciadamente no vamos a ser esas ovejas, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Él no es pastor de ningún cabrito. Sí, amén. Él es pastor de las ovejas que lo siguen. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Y es por eso, hermano, que la palabra nos está hablando, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice bien. ¿Por qué el apóstol Pablo traza este mensaje a los Efesios? Gloria al Señor, aleluya. Porque estaban sucediendo muchas cosas, gloria al Señor. Inmediatamente, dice bien, después de la ascensión de Cristo a los cielos, hermanos, no habían pasado tantos años y ya había dormimiento en la iglesia. Sí, amén. Ya la iglesia estaba acomodada, la iglesia estaba, hermanos, en una situación, gloria al Señor, aleluya, porque a esta iglesia de Éfeso también le fue enviado el mensaje de Apocalipsis. Sí, amén. Gloria al Señor, aleluya. Entonces nos damos cuenta, hermanos, imagínense, a unos 30, a unos 40 años después del ministerio de Jesucristo, las iglesias ya estaban descuidadas, gloria al Señor. Sí, amén. Y hoy en día, hermano, está peor.
Hoy en día usted podrá ver cientos, miles de iglesias por todos lados, hermanos, pero lamentablemente las iglesias están bien descuidadas, gloria al Señor. Hay una gran diferencia hoy en día, fíjese, en cuanto a lo que hacemos, hermanos. Mire, si ponemos la comparación entre el trabajo y la iglesia, le voy a leer unas 10 para que quizás a usted le va a dar risa, pero es la verdad. Amén, aleluya. Dice bien, al trabajo vamos lo más bien vestidos que podemos. A la iglesia nos ponemos lo que encontramos. Gracias, Jesús. Al trabajo van los 5 días de la semana. A la iglesia muy apenas a veces se viene el domingo. Amén. Esas son las diferencias. 7 días. ¿Quién trabaja hasta los 7? Amén. Trabajas de 8 a 12 horas en el trabajo. En la iglesia 1:30 o 2 horas y ya estamos desesperados. Aleluya. Gloria a Jesús. Al trabajo se llega temprano, si es posible 15, 10 minutos antes. Sí. A la iglesia llegamos a la hora que podemos o a la hora que queremos. Sí, amén. Dice bien. Al trabajo vamos con gripe o con dolor de cabeza, hasta se nos activa la fe, que no, ya estando allá se me quita. A la Aleluya. iglesia, si una gripita o un dolorcito de cabeza, ya no venimos. Sí, amén. A la iglesia, si llueve, no vas, pero al trabajo, llueva o truene y vamos. ¿No? Amén. Gloria a Jesús. Al trabajo, si estamos deprimidos, vamos, dice, allá se me quita la depresión. Pero a la iglesia no vamos si estamos deprimidos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Al trabajo sin dinero vamos, porque sabemos que vamos a ganar. A la iglesia a veces si no tenemos dinero no queremos ir. Gloria a Jesús. Al trabajo si tenemos un compromiso, lo cancelamos o lo postergamos. Pero cuando es con la iglesia, decimos, la iglesia puede esperar. Esas algunas nomás, hay un montón, hermano, de comparaciones, gloria al Sí, Señor. amén, aleluya. Pero fíjese, el Señor está hablando. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Fíjese bien, el Señor está tratando aquí con cada uno de nosotros, gloria a Jesús, aleluya. Tenemos que mirar, hermanos, con diligencia cómo andemos, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Dios, aleluya. El despilfarro de la vida, o sea, el desorden de la vida, gloria al Señor. Dice bien, del tiempo que el Señor nos da. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado, hermanos, el tiempo para que nosotros lo manejemos. Dice bien. Sí, amén. Dios no puede estar allí, mira hijo, esto vas a hacer de las 7 a las 10, esto vas a... No, Dios nos ha entregado el tiempo a nosotros, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Para que nosotros lo manejemos, gloria al Señor. Pero nosotros lo hemos agarrado, hermanos, a como nos conviene a nosotros, gloria a Jesús. Qué triste es llegar al fin de nuestros días sin haber hecho un buen uso del tiempo, de las facultades naturales y de los dones que Dios nos dio. En el día del juicio, dice bien, cuando estemos frente a Dios, no habrá ninguna justificación por no haber hecho lo que nos correspondió hacer. Sí, amén, aleluya. En ese día en que tengamos que presentarnos delante de la presencia del Señor, hermano, mire, hoy en día aquí ponemos 1000 excusas para todo. Sí, amén. Pero el día que nos toque presentarnos ante la presencia de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, que está juzgando, hermanos, ahí no va a haber tal de que usted le diga, ay, señores, que viera qué dura estaba la vida ya. Es que tenía que trabajar 3 trabajos. Mire, Dios es un Dios serio. Sí, amén. Dios es un Dios serio, hermano, que usted lo puede ver cuando Cristo le presenta el ejemplo a sus discípulos y les habla, hermano, de aquel hombre que les dio aquellos talentos a aquellos hombres, gloria al Señor. Sí, amén. Y dice que a uno le dio 5,
y a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Gloria al Señor, aleluya. Y aunque aquel que le dio 1 y puso las excusas y le dijo, Señor, yo sabía que tú eras hombre serio y que tú ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y igual le inventó una bonita historia, ¿va? Sí, amén. Cristo no le dijo, sí, mijito, yo te entiendo. No. Gloria a Jesús. Le dijo, bien sabías, siervo inútil, le dijo. Le quitó lo que le había dado y dijo, atadlo y echadlo a las tinieblas de afuera. Gloria a Jesús. En aquel día no va a haber oportunidad. Cristo estaba hablando, hermano, de poniendo el ejemplo cómo serán las cosas en el juicio final. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Y es por eso que con el tiempo que Dios nos da ahora, hermanos, tenemos que aprovecharlo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Tenemos que tomar en cuenta qué es lo que Dios quiere de nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Dice su Señor a este hombre no solamente lo llamó siervo inútil, sino que además ordenó que fuera echado en las tinieblas de afuera. Muchos pecan porque hacen el mal y otros porque no hacen el bien. No sé si me entendió. Pero la Biblia dice, hermano, que todo aquel que sabe lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén, gloria a Jesús. ¿Me dice bien? Y eso es lo que está viviendo la iglesia hoy en día. Dice hoy en día, hermano, nadie quiere desempeñar un privilegio. ¿Usted cree que eso no es bueno delante de Dios? Se le deja que dirija y no viene. Se le deja que predique y llama que no puede predicar. Gloria al Señor. Aleluya. Muchos pecan porque hacen el mal. El que está afuera, hermano, peca porque no tiene temor de Dios, no conoce y sigue pecando, haciendo el mal, gloria al Señor. Pero los que estamos dentro de la iglesia, fíjense bien, pecamos porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Gloria a Jesús. Aleluya. Unos pecan por comisión y otros por omisión. El que está afuera peca porque no tiene temor, pero los que estamos adentro, por omisión, por, hermanos, no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cristo quiere una iglesia despierta, gloria al Señor, aleluya. Por eso le habla a los Efesios el apóstol Pablo y le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, emplea la palabra diligencia, está hablando, hermanos, de meditar, está hablando, hermanos, de examinarnos a nosotros mismos, cómo es que estamos delante de la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque los días son malos. El apóstol se refirió al tiempo presente como un siglo malo, imagínense, en el tiempo que vivió el apóstol Pablo. Quizás por ahí como el año 90, 95, después de Cristo, gloria al Señor, aleluya. Amén. Los días son malos porque el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, se encuentra en constante acción y esta acción debe ser contrarrestada con nuestro servicio a Dios. Es la única manera, hermanos, con la que podemos contrarrestar la acción del diablo en estos días, gloria al Señor, aleluya, con nuestro servicio. Mire, un cristiano que no quiere hacer nada para Dios, le está dejando las puertas abiertas al diablo, lamentablemente. Un cristiano que no se quiere someter a la palabra de Dios, y el Señor, hermano, en su palabra enseña que todo cristiano, gloria a Jesús, y Cristo mismo fue bautizado. Un cristiano que no se quiere bautizar, hermano, le está dando lugar al diablo, lamentablemente. Gloria al Señor. Un cristiano que ha sido bautizado, yo otro día dije y sigo diciendo, hermano, si hay hermanos que ya han sido bautizados y sienten que quieren trabajar, gloria al Señor, acérquese al pastor. Si hay alguien que no ha sido bautizado, hermano, estamos en el mejor tiempo para bautizar ahorita. Amén, aleluya. Gloria al Señor. O sea, esto es cuestión, hermano, de que yo simplemente anuncio, porque yo no puedo forzar a nadie. Es un deseo ardiente que debe haber en nosotros, hermano. Sobre todo, mire, es una vida de agradecimiento, gloria a Jesús. Aleluya. Yo no sé cuántos agradecidos hay aquí por lo que Dios ya hizo. Gloria a Jesús. Desde el momento en que Dios decide enviar a su Hijo unigénito a morir a este mundo, a padecer por nuestros pecados, gloria al Señor, desde ese momento, hermanos,
Dios estaba haciendo su parte, gloria al Amén. Señor, aleluya. Aleluya. Cristo hizo la suya derramando su sangre en aquella cruz, gloria al Señor, aleluya. Por lo tanto, cuando nosotros venimos al Señor, hermano, debe de nacer ese agradecimiento por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Además de la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano, Cristo, aleluya. Por eso, mira el salmista cuando expresa el Salmo 103 y le dice a su alma, alma mía, alaba a Jehová. Gloria a Jesús. Lo primero que él menciona, no le dice porque por el reinado que tengo, por todas las victorias que me ha dado. No, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aleluya. Es la primera por la que tenemos que estar agradecidos, gloria al Gloria Señor, a Jesús. aleluya. Después de eso, hermanos, las bendiciones que vengan. El salmista comienza a mencionar y dice: el que te corona de favores y misericordias. Gloria a Jesús. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Y comienza, hermano, a mencionar una lista de favores de parte de Dios, que cuando vemos, hermano, todos estos favores que el salmista menciona, él no tenía necesidad de nada de eso. Era un rey, tenía muchos sirvientes a su lado que le hacían lo que él pedía, gloria al Señor. Sí, amén. Pero nosotros, hermanos, somos necesitados cada día, gloria al Amén, Señor. gloria a Jesús. Y Dios está cada día dispuesto, hermano, a darnos lo que necesitamos, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pero como le digo, el problema es que no hemos decidido por completo nuestra vida para Dios. Alabado sea Jesús. Un corazón contrito y humillado, hermano, una vida agradecida, le da la alabanza a Dios. Aleluya. No cambia por nada el momento de estar con el Señor, gloria a Jesús, Gloria a aleluya. Jesús. Pero lamentablemente, hermanos, hoy en día cambiamos el culto por cualquier cosa, por un negocio, por $100, por $50, dicen: no, esto no me lo voy a ganar en la iglesia. Y cambiamos. Sí. Cambiamos el momento glorioso, hermanos, en el que el Señor nos puede bendecir espiritualmente. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bendito Dios, aleluya. El apóstol Pablo está hablando aquí, hermanos, de que necesitamos, aleluya, aprovechar el tiempo. Estaba hablando del tiempo de él. Imagínense, hermanos. No existían ni las radios, no existían las televisiones, mucho menos los celulares, las redes sociales que hay ahora. ¿Usted cree que no está peor hoy la situación? Sí, amén. Con toda la tecnología que hay, las cosas están diferentes, gloria al Señor, aleluya. Por eso, hermanos, el Señor nos manda que cada uno de nosotros también aprovechemos más el tiempo, gloria a Jesús, aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. Los días son malos porque el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, se encuentra en constante acción. Y esta acción debe ser contrarrestada con nuestro servicio a Dios, como le venía diciendo. Es lo único que puede contrarrestar, hermanos, la lucha que el cristiano tiene hoy en día. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. La Biblia recomienda y dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo es que lo vamos a resistir? Si es día de culto, vengámonos para la iglesia, ¿no? Pero si nos quedamos, le estamos dando lugar. Sí. Entonces no huye, ahí está. Ahí está con el teléfono. Ahí está con la televisión poniéndonos cuantas cosas enfrente. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Dice que solamente con una vida de servicio a Dios, solamente sirviendo fielmente a Dios, se le puede poner un cerco al mal que prevalece en el mundo. Y Aleluya. déjeme decirle que cuando usted se para de esa manera, hermano, frente al enemigo, usted no necesita ver ese cerco, el enemigo lo mira. Gloria a Jesús. El enemigo lo miraba con Job. Sí, amén. Cuando Dios le pregunta: ¿no has visto mi siervo Job cómo es de fiel? Y le dijo Satanás a Dios: pues cómo no, si le tiene cercado todo. Aleluya. Gloria a El Jesús. enemigo mira ese cerco cuando él sabe, hermanos, que el día martes ya usted a las 7 anda listo porque va para la iglesia. El enemigo mira ese cerco y dice: no, pues este ya va para la iglesia, este mejor me voy a ver quién no va a ir. Aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Jesús.
El día jueves, usted anda listo, el enemigo anda alrededor, pero cuando ve el cerco dice, este ya va para la iglesia, este ya no lo detengo. Gloria a Dios. Y cuando empieza a ver esa acción, hermano, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bendito Jesús. Es lo que la Biblia nos enseña, gloria al Señor, aleluya. Amén, aleluya. Y solamente en esa fidelidad a Dios, en ese caminar con Él, hermano, es la única manera como nosotros vamos a poder vencer ante las tentaciones del enemigo, gloria a Jesús. Gloria a Jesucristo. Bendito el Señor, aleluya. Aleluya. Y dice bien, el 18, no os embriaguéis con vino. Usted dirá, ¿por qué el apóstol Pablo está hablando de esto todavía? Gloria al Señor. El apóstol Pablo había visto la experiencia de los corintios. Cuando el apóstol Pablo da las instrucciones, hermano, acerca de la Santa Cena, los exhorta y les dice, muchos de vosotros cuando venís a tomar la cena del Señor os embriagáis. O sea que mucha gente ahí llegaba, hermano, y no agarraba nomás la copita, no, que llenaban el vaso. Sí. Y aprovechaban meter vino ya concentrado, gloria al Señor. Y por eso el apóstol Pablo los exhorta, gloria al Señor, aleluya. Y a los efesios les dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra, hermano, desde el Antiguo Testamento exhorta acerca de las bebidas embriagantes, gloria al Señor. Amén, aleluya. Hoy en día todavía hay muchos cristianos que dicen, sí, yo voy a la iglesia, pero yo todavía me tomo mis 6 el fin de semana. O 12, quién sabe cuánto más. O sea, yo le digo, porque yo me he topado con gente, yo trabajo en apartamento y a veces cuando llego así a hacer algún trabajo están tomando y dicen, ¿quieres una? Yo digo, no soy cristiano. Dice, yo también. Pero ahí están, Aleluya. O sea, Gloria. la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el vino, mire, en cuanto va tomando, la persona va perdiendo el control. Amén. La persona ya no es la misma, gloria al Señor. Por lo tanto, dice, antes bien ser llenos. Gloria al Señor, aleluya. Ser llenos del Espíritu, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Esto prueba que desde el Antiguo Testamento se amonestaba al pueblo de Dios en contra de la embriaguez. El apóstol Pablo reprendió a algunos miembros de la iglesia en Corinto que al celebrar la cena del Señor se embriagaban. Y ya antes les había dicho que los borrachos no heredarían el reino de Dios. Aleluya. ¿Dice bien? Gloria a Jesús. No se sabe exactamente si el caso de Éfeso haya sido el mismo que el de Corinto, mas parece que el apóstol está tomando medidas preventivas para que no sucediera en Éfeso lo que había ocurrido en Corinto. Esta parece ser la idea. La embriaguez conduce a la disolución, como traducen algunas versiones de la Biblia, al desenfreno. Una persona ya tomada, hermano, se convierte en una persona desenfrenada, que no tiene control. Amén. Gloria al Señor. No tiene control de sí mismo, ofende a la esposa, ofende a los hijos, ofende al que se le pone por enfrente. Y al siguiente día amanece que no se acuerda de nada. Gloria a Jesús. Sí, amén. Y es por eso que la embriaguez es un peligro para el que bebe y para los que están cerca de él. ¿Cuánta gente tomada, hermano, o drogada hoy en día ha agarrado un arma y ha acabado con su familia? Sí, amén. Eso es lo que produce todo esto. Por eso la Biblia nos enseña acerca de esto. Lo más importante es que el apóstol ofrece una antítesis que debería ser norma para todos los miembros de la iglesia. Él dice, antes bien, dice bien, en vez de ser llenos del espíritu de caña, ¿va? Un licor que venden allá en nuestro país, ¿va? Ser llenos, pero del Espíritu Santo. Gloria al Señor, aleluya. Eso es lo que la iglesia tiene que buscar, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Cuando habla el Nuevo Testamento sobre el imperativo de ser lleno del Espíritu Santo, únicamente en el libro de los Hechos, dice bien, se menciona el Espíritu Santo 61 veces, para que se tenga una idea del lugar importante que tiene el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Solo en el libro de los Hechos, hermanos, se menciona 61 veces la llenura del Espíritu Santo, la importancia que tiene la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Señor, aleluya.
Por lo tanto, es importante, hermano, que nosotros tomemos esa medida, tomemos, hermano, esa recomendación tan importante en nuestra vida espiritual, que solamente siendo llenos del Espíritu Santo, gloria al Señor. Por eso Él dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Y luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice bien la recomendación que nos da. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Cuando hablamos de esto, hermano, gloria al Señor, aleluya. El libro de Hebreos nos habla también, hermanos, de que tenemos nosotros que congregarnos para poder hacer esto. Aleluya. Usted dirá, no, si a veces, hermano, cuando me estoy bañando canto mi corito por ahí. Pero, y no tiene nada de malo que lo haga así, ¿sabe? Pero el Señor nos está recomendando a cada uno, hermanos, a congregarnos, a compartir con los santos, gloria al Señor, aleluya, a escuchar palabra de Dios, gloria al Señor. Mire, si usted no lee la palabra en su casa y no viene a la iglesia, ¿qué pasa cuando usted se pasa, por lo menos, le voy a poner por ejemplo un día sin comer, va que ya para las 3, 4 de la tarde anda viendo lucitas, bien débil? Bueno, la parte espiritual del cristiano es lo mismo. Sí, amén. Cuando nosotros no alimentamos esa parte espiritual en nuestras vidas, hermano, no le damos ese alimento que nuestro intelecto espiritual necesita, se debilita, Sí, amén. se va muriendo. Y cuando venimos a sentir, estamos muertos espiritualmente. Gloria al Señor. Por eso es que el apóstol recomienda, gloria al Señor, aleluya, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y cuando se estudia, fíjese bien este versículo que acabamos de leer con también Colosenses 3:16, casi tienen las mismas palabras, el mismo significado. Gloria al Señor. Exponen una bellísima descripción de lo que era el estilo de vida entre los creyentes primitivos y la liturgia de sus cultos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, esa debe ser la vida del cristiano. Amén. Con el Señor. Reunirnos, gozarnos, hermano, Dios me bendiga. Qué gusto verle. Y luego que comience el culto, hermanos, comenzar a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Gloria a Dios, aleluya. Dice bien, cuando está hablando cánticos espirituales, hermano, está hablando de esos cantos que exaltan la gloria de Dios. Aleluya. Cánticos que exaltan a Cristo por lo que Él ha hecho, gloria al Señor, aleluya. Porque hoy en día hay muchos cantos, fíjense bien, pero hay cantos, hermanos, que los han adoptado en las iglesias, pero ni siquiera mencionan a Dios. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Cantan que me robaste el corazón. ¿Qué es ladrón? Yo no le robo el corazón a nadie. Oye, el Señor. El hecho de que haya agradecimiento en nuestras vidas, hermanos, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, eso debe de nacer de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Eso debe de nacer de nosotros, hermano, de sentirse agradecido porque, hermanos, un día Cristo pagó por nuestros pecados. Gloria al Aleluya. Señor. Gloria a Jesús. Pero eso no quiere decir que Dios te ha robado el corazón. Y para comenzar, la alabanza no menciona a Dios en ningún momento. El canto, por decirlo, no menciona a Dios en ningún momento. El que lo hizo después confesó que estaba enamorado de alguien, por eso hizo eso, pero en muchas iglesias suena ese canto todavía. Sí, Dice bien. Y son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener sabiduría. Mira, a veces todavía a muchas iglesias nos hacen burla porque cantamos cantos de los viejitos. Porque las iglesias que cantan lo más moderno piensan que ellos están más activados que nosotros porque están cantando lo más moderno. Pero hermanos, la alabanza antigua, mire, no se hacía con el propósito de hacer dinero, ¿sabe? Era alabanza que era inspirada por el Espíritu Santo. Aleluya, amén. Gloria al Señor.
Eran cantos, hermanos, que definitivamente hablan la grandeza de Dios. Gloria a Jesús. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener un himnario que le llamaban el himnario de himnos inspirados de allá de todo Centroamérica. Es común ese himnario. Cuando usted lee las alabanzas, una alabanza que dice: llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días de aquellas profecías que el Señor habló cuando íbase del templo al monte de los olivos, y cantos, hermanos, que están expresados con palabras de la Biblia, gloria al Señor, con experiencias reales que Cristo mismo vivió, gloria a Jesús. Hoy en día todo canto moderno que sale, hermano, con el propósito de grabarlo y de sacarle ganancia. Sí, amén. Y no le voy a decir, hay alabanzas nuevas muy bonitas que exaltan el nombre de Dios, y si están exaltando el nombre de Dios, hermano, pues las podemos cantar, amén. Pero eso no quiere decir que solamente lo nuevo. Hay gente que dice: no, es que la Biblia dice que hay que cantar al Señor cántico nuevo todos los días, y por eso ya los viejitos no les hacen caso. Pero la alabanza que exalta a Dios, hermano, mire, la alabanza más vieja, los salmos, los cánticos que cantaba Moisés, el cántico de Ana, gloria al Señor, todas esas alabanzas, hermanos, son alabanzas que exaltan la gloria de Dios todavía, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios. Entonces no podemos dejarlas a un lado simplemente, gloria al Señor, porque son viejas. Recuerdo en una ocasión fuimos a una iglesia, hermano, donde acostumbran ellos cantar siempre lo más nuevo, gloria al Señor, y llegando nosotros a la iglesia, se le acerca una hermana al pastor. Ni se había bajado el carro el pastor, y llegó así como danzando la mujer. ¿Y sabe qué le dijo? Tienes que cambiar la música en tu iglesia, le dijo. Nosotros cantábamos cantos de los más antiguos, de los viejitos. Y así, nomás a decirle eso, llegó. Y uno se queda: wow, ¿cómo están las cosas hoy en día? Oye el Señor. O sea, son situaciones que se dan, hermanos, que pensamos que porque estamos cantando lo más moderno, pensamos que estamos agradando a Dios, pero lamentablemente, hermanos, lo que agrada a Dios es una vida de santidad. Amén, aleluya. Es una vida de obediencia, una vida de humillación delante de Él. Gloria al Señor, aleluya. Por eso el escritor, el apóstol Pablo a los Efesios les dice: hablando entre vosotros con salmos e himnos espirituales, gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Aleluya. ¿Sabe que la mayoría de los salmos, hermanos, era el himnario de los cantos del pueblo de Israel? Debido al idioma, a la traducción del idioma, quizás muchos de ellos, hermanos, han sido traducidos hoy en día. Gloria al Señor. Por ejemplo, la alabanza de Jehová es mi pastor. Hay muchos cantos que todavía nosotros los cantamos, gloria al Señor, pero la mayoría de los salmos que encontramos en nuestra palabra, hermano, era el himnario de los cantos del pueblo de Israel, gloria al Señor. Y usted puede ver, no hay un salmo que no exalte a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. En todos los salmos el salmista, hermano, por eso quizás Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Porque todo lo que David expresaba, hermanos, era para la gloria de Dios. Aleluya. En todo momento, gloria al Señor, David estaba exaltando el nombre de Jehová en los salmos. Y es eso, hermano, lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, gloria al Señor. Jesús, por eso el apóstol Pablo le aconseja al pueblo, gloria al Señor, le dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo, fíjense bien. Qué difícil se nos hace darle gracias a Dios por los momentos difíciles. Sí, amén. Por las situaciones que pasamos en esta vida. Hay veces, hermanos, que venimos allí y decimos: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Gloria al Señor. Pero el apóstol dice que dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque a través de Él, hermano, es que hemos alcanzado esa gracia.
Gloria a Jesús. de que hemos alcanzado ese perdón, gloria al Señor, aleluya. Y es a través de Él Gloria a Jesús. en quien podemos ser salvos, gloria al Señor, Aleluya. aleluya. Bendito Dios. En esta tarde, hermanos, damos gracias al Señor por esta palabra, gloria a Jesús, aleluya. Yo traía otras cosas que decir, pero nadie de los hermanos que deberían escucharlas están, solo que me las voy a reservar para otro día, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. No voy a dar programa para el jueves, hermano. Vamos a tener culto de oración hasta que la iglesia se anime a trabajar, a participar, gloria a Jesús. Amén, aleluya. No sé qué está pasando. Como le dije en la mañana, que vamos a pedirle al Señor que les quite el trabajo a algunos, porque muchos dicen es que el trabajo, es que estoy cansado. Y bueno, todos nos cansamos. Déjenme decirle que yo trabajo, hermanos, hasta 50 horas a la semana o más, y me canso también. Pero, como le digo, esto depende, hermanos, cómo nosotros nos dispongamos para el Señor. Amén, aleluya. Esto depende de cómo nosotros tomemos la iglesia, cómo nosotros tomemos, hermano, el caminar en el Señor, gloria a Jesús. Como le dije, las comparaciones que hacemos entre el trabajo y la iglesia, gloria al Señor. Al trabajo llegamos temprano, a la iglesia llegamos tarde. En el trabajo vamos 5 hasta 6 días a la semana, a la iglesia un día y muy apenas. Amén. Entonces, son cosas, hermanos, que como hijos de Dios necesitamos considerar. Especialmente, fíjense, que estamos viviendo los últimos días, gloria al Señor. ¿O usted piensa que falta mucho todavía? El pueblo de Israel, hermano, es alrededor de Dios. Y muchas cosas han estado sucediendo últimamente, gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Hace un par de meses Israel cumplió 70 años como nación. Y el Señor dijo que no pasaría esta generación. Fíjense bien, una generación, de acuerdo a la Biblia, consta de 70 años, gloria al Señor. Solo que eso nos da a entender, hermanos, que la venida del Señor está cerca. Amén, y es por aleluya. eso que el Señor nos dice, iglesia, despiértate, tú que duermes. Gloria a Jesús. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo espero que la palabra en esta tarde se haya quedado en nuestras mentes, en nuestros corazones.